Bienvenido a a la segunda parte del tema. La primera parte nosotros tocamos quién es el Dios de la Biblia, acuerdo a lo que dice la Biblia. Nosotros leímos varios versículos y vimos que la Biblia identifica al Padre solamente como el Dios de la Biblia. Y la pregunta se hizo, ok, ya que identificamos el Dios de la Biblia, entonces, ¿qué es sobre Jesús, el Hijo de Dios? Y en este tema vamos nosotros a tocar ese punto. Antes de empezar, vamos a tener una oración otra vez para poder entrar a este segundo tema. Gracias a Dios por el primer tema o la primera parte del tema que tiene que ver con el Dios de la Biblia, hablando de ti y aprendiendo de ti. Te vimos ahora que vamos a tocar la segunda parte que tiene que ver con Jesús, que tú también puedas otra vez iluminarnos, estar con nosotros, darnos tu espíritu para nosotros poder entender y poder comprender las cosas que nos dice la Biblia sobre ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que vamos a tocar, vamos a ver otra vez las siguientes es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este va a ser el segundo tema. Ahora, la primera pregunta, como vemos aquí, dice, ¿quién dijo Jesús que él mismo era? ¿Quién más, qué mejor persona preguntarle que al mismo Jesús para que él mismo nos diga a nosotros quién es él y no tener que tratar de buscarlo? La primera pregunta se responde en Juan 10:36 y Juan 5:18. En Juan 10:36 nos dice Jesús sobre él mismo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dijo, Hijo de Dios soy. Y en Juan 5:18 nos está diciendo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dijo que Dios era su Padre. Sus reclamos de igualdad de Dios se basan en su filiación. Este fue el reclamo más alto de Jesús. Cuando se hace igual a Dios, es porque está diciendo que Él es hijo de Dios, no que Él es el mismo Dios. Es su filiación a hijo que lo hace, él lo hace igual a Dios, a su Padre. La segunda pregunta que hacemos es, ¿qué testificó el Padre con respecto a Jesús? Vimos lo que Jesús aclaró del mismo, estaba declarando del mismo. Ahora, ¿qué fue la declaración del Padre sobre Jesús? En Mateos 3:17 y Mateos 17:5 vemos lo siguiente. Mateos 3:16 al 17 nos dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí de los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5 vemos otra escena diferente. Que dice aquí, mientras él aún hablaba, Jesús estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Vemos en el bautismo y después vemos en la montaña de transfiguración, que es donde Mateo 17:5 toma lugar. Vemos dos veces donde el Padre mismo está declarando que Jesús es su Hijo. Y eso es lo que los discípulos entendieron y escribieron, y eso es lo que ellos creen. ¿Qué entendieron los discípulos acerca de quién era Jesús? Bueno, lo que estaba diciendo lo vamos a ver de la boca de ellos mismos, de la pluma de ellos mismos. ¿Quién entendieron los discípulos acerca de quién era Jesús? El primero se va a encontrar en Mateo, capítulo 16. Después vamos a ver lo que Juan escribió y después vamos a irse a Mateos otra vez. En Mateo 16, versículo 15 y 16, Jesús pregunta, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 11:27, los discípulos dicen,
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y Mateo 14:33, vemos, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo mismo que vimos en la primera parte, que los gentiles le fueron enseñados que había solamente un solo Dios, el Padre, porque eso fue lo que Jesús le enseñó a ellos y lo que ellos conocían desde el Viejo Testamento. Vemos que en el Nuevo Testamento no solamente el Hijo decía que él era el Hijo de Dios, no solamente Dios testificó que él era el Hijo de Dios, los discípulos entendieron que Jesús era eh, el Hijo de Dios también. So, ¿qué más sabemos aquí? ¿Sabían Satanás y sus demonios quién era Jesús? So ya tenemos tres testigos, podríamos decir. Ahora vamos sobre Satanás y los demonios. ¿Qué es lo que ellos creían sobre Jesús? Y esto lo vamos a ver aquí con tres versículos. En Lucas capítulo 4, versículo 3, 8:28 y Marcos 5:7. Lucas 4:3 nos dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí estamos hablando de la tentación y Jesús acababa de salir del bautismo, donde el Padre acaba de testificar que Jesús era el Hijo de Dios y ahora que era su Hijo, el Hijo de Dios. Y ahora tenemos a Satanás en la tentación de Jesús, cuestionando si de verdad era Hijo de Dios, pero él reconocía que él era Hijo de Dios. Por eso es que le dice, si eres Hijo de Dios, y ese era el punto en que él estaba eh, tratando de hacerle creer que no era, porque sabemos que Satanás es un mentiroso. Él sabe la verdad, pero él miente. Lucas capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, ¿verdad? Esto es un demoniado que ellos encontraron. Y lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó en gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí el que estaba hablando era el demonio que estaba metido en esta persona que ellos encontraron. Y este demonio, él sabía que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y en Mateo 5:7 nos dice aquí, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por que Dios, que no me atormentes. So, tenemos otra vez si no es otro, porque muchos demonios dijeron lo mismo, tenemos Marcos ahora escribiendo sobre el mismo relato, sobre este demonio que reconoce que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Si este no es el mismo, si este no es otro demonio que también dijo lo mismo. Sabemos que aquí que incluso los demonios o los ángeles caídos, ¿verdad? Que vinieron del cielo, porque eso es lo que son ángeles caídos del cielo, ellos conocían la identidad de Cristo, que él era el Hijo de Dios. Pregunta 5. ¿Hay alguien más conocido como el Hijo de Dios? Vamos a ver aquí en Lucas 3:38 y 1 de Juan 3:1. Si hay alguien más conocido como el Hijo de Dios, que no sea Jesús. Vemos aquí Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Y en 1 de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. So, vemos aquí que Adán, él era el Hijo de Dios por creación, como vemos en Génesis 5:1, y también los ángeles, vemos que también son hijos de Dios, ¿verdad? En Job 38:7. Eso es para el primer versículo, no solamente Adán, sino también los ángeles. Y vemos aquí en 1 Juan 3:1 que nosotros también somos hijos de Dios por adopción. Y esto lo podemos leer en Romanos 8:15, cuando Pablo habla sobre la adopción y cómo somos hijos por adopción. Entonces, si tenemos todos estos hijos, ¿verdad? La próxima pregunta es, ¿con qué término especial describe la Biblia a Cristo? Y esto es porque ya nosotros tenemos varios diferentes personas, Adán por creación, los ángeles, sabemos que los ángeles por medio de eh,
en Job nos dice que también son hijos de Dios. Y ahora tenemos que ver si hay, y nosotros ahora somos hijos de Dios por medio de la adopción. Entonces, ¿qué es lo que es que cualifica a Jesús como algo diferente que a lo demás? Otra vez la pregunta para antes de ver los versículos. La pregunta no hace ¿qué término especial describe la Biblia a Cristo? En 1 Juan 4:9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. So, Jesús es el Hijo unigénito. Él no es un hijo. Ahora, en el inglés dicen begotten, que es un poco diferente. Engendrado es la palabra correctamente traducida. So, Jesús, él no es un hijo por creación, como lo fue Adán, ni es un hijo por adopción, como nosotros. Él es un hijo engendrado, un hijo unigénito, es su propio hijo. Es lo que vemos aquí en 1 Juan 4:9. Lo único malo la única lástima es que cuando traducieron engendral, no lo traducieron como engendral, como está en el inglés, sino lo hicieron como unigénito, pero de todas formas, un unigénito es una persona, un hijo engendrado de un padre. En Juan 3:16 vemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, Dios, aquí vemos que dio a su Hijo unigénito. Está claro que Dios debe haber tenido un hijo antes de poder enviarlo. No es que se convirtió en hijo en el momento, es que ya lo tenía y él lo envió al mundo. Él lo dio al mundo. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez tenemos la misma cosa, la palabra que se hizo carne aquí es Cristo, o el verbo que se hizo carne es Cristo. En el inglés dice la palabra, debe de verbo, pero es el mismo. El unigénito del Padre, ¿verdad? Él se hizo hombre. El Hijo de Dios se convirtió entonces en el Hijo del Hombre. Primero él era Hijo de Dios y después a venir aquí a la tierra, que Dios mandó su Hijo por medio de María, entonces se convierte él al Hijo de Hombre. Por eso es muy importante, en los evangelios vemos que se llama mucho Hijo de Hombre y no es porque se convirtió hijo cuando vino al hombre, es porque era hijo de Dios y después se convirtió al Hijo de Hombre. Por eso en el libro de Juan casi siempre se llama Hijo de Dios, porque Juan escribió su evangelio para que conozcamos que Jesús de verdad es el Hijo de Dios. Ah, bueno, si tienen preguntas sobre eso, me la hacen y después hacemos un tema con todas las diferentes preguntas o objeciones que existan. Lo podemos hacer en otro video. En Hebreos 1:5 vemos aquí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él eh, me será a mí hijo. Sabemos aquí lo que estaba hablando de ser engendrado. Cuando dice unigénito, estamos hablando del Jesús sino engendrado. Dios dijo a Jesús, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y otra vez le va a decir, yo seré al Padre y él me será mi hijo. Vamos a cubrir un momentico esto porque esto es hay confusión sobre este versículo específicamente y yo creo que no lo toqué antes en el estudio anterior, pero lo quiero tocar otra vez. Vamos aquí para tocar esto, porque hay muchos que dicen que no, que este versículo tiene que ver cuando Jesús se hizo hombre en la tierra y no es así, y vamos a ver. Solamente en el versículo 5, versículo 6. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tenemos Dios diciendo a su hijo en este momento, cuando sucedió esto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y después dice, y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Vemos aquí que va a haber otro tiempo, una segunda vez que se lo va a decir.
¿Ok? Esto es futuro. El primero es presente, el segundo es futuro. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces, en el versículo 6 vemos que el versículo 5 es ante el 6. Primero Dios engendra a su hijo y le dice que yo soy tu hijo. Digo que tú eres mi hijo. Y le dice a Jesús, yo en el futuro voy a ser tu padre otra vez y tú vas a ser mi hijo en el futuro. ¿Y cuándo es eso? Cuando él introduce el primogénito en el mundo. Jesús ya era primogénito, ya era hijo de Dios. Lo introduce al mundo, ¿verdad? Como un humano, ahora es hijo de hombre, como el título, el nombre que él usaba, hijo de hombre. Lo introduce como humano y sabemos que ahí otra vez él le llama, él se llama el Hijo de Dios, otra vez, por eso dice, y otra vez yo seré el Padre, y él me será mi Hijo. Por eso que en el versículo 7 nos dice, cuando él trae el Hijo, como dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, él dice en el versículo 6, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque ahora los ángeles estaban viendo a un humano, pero todavía él era hijo de Dios. Por eso es que dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y eso tiene que ver con cuando él viene a la tierra. No podemos estar brincando los versículos para tratar de traer otra idea contraria. Primeramente, él le dice a su hijo, yo te engendré hoy, tú eres mi hijo. Y te voy a decir otra vez en el futuro que yo voy a ser tu padre y tú me serás a mi hijo. ¿Y esto es cuando tú vayas a la tierra, cuando yo te introduzca a ti el primogénito en el mundo. Y yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo de nuevo. Y entonces a mis ángeles le voy a decir que todos te adoren. Ese es el contexto del 5 y 6. Tenemos que verlo como lo está escrito en el tiempo que está escrito. No podemos estar diciendo, oh no, esto fue solamente cuando Dios nació de María por primera vez, y después la segunda parte tiene que ver con la resucitación, cuando Él resucitó, porque eso es lo que dicen, que el versículo 5, mejor es tuyo te he engendrado hoy, ese es cuando vino por María. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será mi hijo. Y esto es hablando de cuando Él resucitó, después de la muerte que resucitó. Y usan ciertos versículos que sí, Pablo lo usa, creo que Pablo o en Hechos se menciona donde se usa estos versículos para hablar sobre ese caso. Entonces, ¿cómo es que el versículo 6 entonces trabajaría? Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? ¿En la segunda venida? No, esto es en la primera venida de él, cuando fue introducido. Y recuerde también otra cosa, que Hebreos 1 está hablando de la parte divina de Jesús. Pablo en el capítulo 1, en Hebreos, está describiendo a Jesús por medio de su divinidad o por la parte divina de la deidad de él, que tiene que ver todo este capítulo. No es hasta que llegamos al capítulo 2 que entonces ahora Pablo empieza a describir a Jesús por la parte humana. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la parte de la deidad y el capítulo 2 tiene que ver con la parte humana. Por eso es que esto no es cuando María lo engendró. Esto fue antes de eso. Y versículo 6 lo hace muy claro. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo. Dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ok, vamos a regresar a las preguntas. Esto era un extra que no están aquí en las preguntas. Vemos aquí, estamos en la pregunta número 6. ¿Con qué término especial describe la Biblia a Cristo? ¿Verdad? Vimos que, vamos aquí un momento. Bueno, vimos que en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios que envió a su Hijo, que Jesús es el Hijo unigénito y Él no es un hijo por creación como lo fue Adán, ni es un hijo por adopción como nosotros, pero Él es el único hijo engendrado y esto lo conectamos con Hebreos. En Juan 3:16, Él dio a su Hijo unigénito. Entonces, para dar un hijo unigénito claramente tenía que tener un hijo para dar en primer lugar, antes de venir a la tierra. Juan 1:14, cuando dice aquel verbo fue hecho carne, la palabra que se hizo carne que es Cristo y el unigénito del Padre se hizo hombre, el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. Y eso es lo que se menciona aquí en Hebreos 1:5. Cuando terminamos aquí en Hebreos 1:5,
que al contrario de los ángeles, que ellos fueron creados, ¿verdad? Porque estamos viendo a Adán, que fue creado, los ángeles, que también son hijos de Dios, que fueron creados, y nosotros, que somos hijos de Dios ahora por medio de adopción, al contrario de los ángeles que fueron creados, el Hijo de Dios es el unigénito y su naturaleza es divina. ¿Ok? Pregunta número 7. ¿Cuándo es que se convirtió Jesús en el Hijo del Hombre? ¿Ok? Parte de lo que estaba tratando de hablar. Es decir, ¿cuándo es que se convirtió Jesús en el Hijo del Hombre? No en el Hijo de Dios, sino en el Hijo del Hombre. Es muy diferente. Ah, en Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Dios envió a su Hijo, lo envió. No es que una segunda parte de Dios se convirtió, una segunda persona de Dios se convirtió en hijo. No es que él ya tenía un hijo que le envió. Nació de mujer y nació bajo la ley. Y en Lucas 1:31, el ángel Gabriel le está diciendo a María, y ahora concebiréis en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. So, en ese momento fue que Jesús, se convirtió, fue de hijo de Dios y ahora se convierte hijo de hombre. Vamos a la pregunta número 8. ¿Se convirtió Jesús en el Hijo de Dios en Belén o fue antes? Por esta pregunta, la razón que lo hace es porque mucha gente dice, oh, él se convirtió el Hijo de Dios en Belén por María, por los versículos que leímos. Ahora la pregunta es, ¿fue en ese tiempo o fue antes? Vamos a las respuestas bíblicas sobre el tema. Vamos a ver aquí. Okay. Vemos aquí, tenemos Proverbios 8:22-30. Y Proverbios 8:22-30 es Jesús mismo que está hablando. Right? Y ahora vamos a ver por qué. Proverbios 8:22-30 nos dice, Jehová me poseía, o me poseó, como dice en inglés, pero me poseía en el principio. Y de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en otro tiempo. Aquí en Proverbios 8:22, el que está hablando es sabiduría, porque muchas personas quieren decir, oh, esta es sabiduría, esto no tiene nada que ver con Jesús. Pero si nosotros vemos sobre sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en la misma Biblia. La misma Biblia declara que Jesús es la sabiduría de Dios. Lo vemos vamos a poner aquí, 1 Corintios 1, 24, 30. También lo podemos ver en Colosenses 2, 3. Lo podemos ver también en Lucas 11, 49. Y también lo vamos a ver en Mateo 23, 34. Vemos aquí en 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, o no solamente para los judíos, sino los griegos, o nosotros también, que somos para todos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Porque en Proverbios 8 dicen, oh no, esa es la sabiduría de Dios, eso no tiene que ver con Cristo. Y si te pone a pensar, si Dios tuvo que poseer, obtener, engendrar a sabiduría, su sabiduría en un tiempo específico,
significa que Dios no tenía sabiduría, si estamos hablando de inteligencia. Pero aquí vemos que Jesús es no solamente el poder, sino es la sabiduría de Dios. Primera Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabemos que Dios hizo a Jesús sabiduría. Él lo conecta ahí con sabiduría. Colosenses 2:3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a ver aquí un momentico. Dice aquí, para cogerle más contexto a Colosenses capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer al misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento del Padre, lo que está diciendo este versículo. Vamos a ir para atrás. Lucas 11:49. A mí me gustan estos últimos dos versículos porque estos últimos dos versículos mencionan mucho. Nos dice, denme un segundo aquí. Okay. Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos y dice que la sabiduría de Dios también dijo que iba a enviar profetas, apóstoles, etc. Y en Mateo 23, hablando lo mismo, Mateo lo escribe de esta forma. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vemos aquí que la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice que va a enviar profetas, apóstoles, etcétera, y lo van a matar. Y ahora Mateo lo escribe de esta forma, que Jesús mismo dice que yo os envío profetas y sabios, etcétera. Mateo entendía que la sabiduría de Dios es Jesús mismo. O Lucas lo escribió que Jesús, debe decir Jesús, o yo mismo lo escribió como la sabiduría de Dios. Pero el punto es que están conectados ahí la sabiduría de Dios y Jesús, que es la misma cosa. Cuando vemos aquí, regresando a donde estábamos, nosotros vemos, hablando de la sabiduría de Dios, que fue posible en el principio, antes de la tierra, la sabiduría fue engendrada, lo dice dos veces, versículo 24 y versículo 25 dicen que fue engendrado. Vemos a que Jesús es la sabiduría de Dios. Y entonces, si es Jesús que está hablando, porque es Jesús aquí que está hablando él mismo, vemos que Cristo está aquí hablando de su nacimiento antes de que algo fuera creado. Él fue el comienzo de todas las cosas, mucho más allá de nuestro alcance. Y la pregunta, para recordar la pregunta que se está haciendo, ¿se convirtió Jesús en el Hijo de Dios en Belén o fue antes? Y aquí vemos que Jesús, la sabiduría de Dios, está diciendo que fue antes que nada fuera creado. Ahora, quiero que tomen nota porque bueno, cuando llega ahí lo mencionar. En Juan 1, versículo 1 al 2, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos aquí que Jesús es el verbo, quien estuvo con Dios en el principio de todas las cosas, porque Él hizo todas las cosas. Como leímos en otra parte, Jesús hizo todas las cosas. Jesús estaba ahí en el principio, como el verbo, y él estaba con Dios. Y dice que el verbo era Dios porque su naturaleza, no sé si después a lo mejor porque su naturaleza divina viene del Padre, porque él fue engendrado del Padre. Por eso
Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 30, cuando fue engendrado, salió de Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí está hablando de Jesús, el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. So, aquí vemos que la palabra salidas, ¿verdad? También tiene otra definición. La palabra salida también significa el origen. El Hijo de Dios nació en los días de la antigüedad, desde la eternidad. En el margen nos dice los días de la eternidad. Si vemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer una, vete a las traducciones, porque esto lo he cubrido antes. Por ejemplo, en la versión LBLA dice, y sus orígenes son de tiempos antiguos. Ah, la JBS, sus salidas, igual como lo que vimos. DHH, que desciende de una antigua familia, ¿verdad? Un hijo desciende de alguien, de un descendiente. La NBLA, sus orígenes son de tiempos antiguos. La NBB, el rey pertenece, este rey, dice aquí, pertenece a una familia muy antigua y su linaje se remonta a tiempos muy lejanos. Solamente un hijo tiene linaje, no un padre. La NTV nos dice cuyos orígenes vienen desde la eternidad. La NBI, sus orígenes se remontan hasta... Y continúan, y si vamos para no hacer esto más largo, si lo continuamos, vemos que cuando dice sus salidas, estamos hablando de sus orígenes, son desde el principio, como vimos en Proverbios capítulo 8, 22 al 30. Y Proverbios 30, versículo 4, vemos aquí el salmista, no salmista, que escribió este proverbio, hace unas preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién hizo todas estas cosas? Y el nombre de su hijo, si sabes. Nosotros vemos aquí que solo el Padre y el Hijo estuvieron involucrados, ¿verdad? En el acto de la creación, porque vemos que el que hizo toda esta cosa es su nombre y el nombre de su hijo. Tenemos a dos que estuvieron en el acto de la creación, porque estas son preguntas que tienen que ver con la creación. Claramente el hijo era nacido o engendrado antes de que tuviera lugar la creación de cualquier cosa. Siendo hijo de Dios, vino antes de María, porque Proverbios es mucho antes de cuando Gabriel le vino a donde estaba María. Quiero que noten una cosa, que Cristo no está aquí actuando o pretendiendo ser un hijo. Él es un hijo real y literal por nacimiento. De lo contrario, él estaría mintiendo cuando él vino a la tierra, hablando de eso. Ahora, estas preguntas que vemos aquí, Proverbios 30, versículo 4, ¿quién subió al cielo, descendió, quién cerró los vientos, etcétera? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30, lo primero que leímos, en el versículo 27 al 29. Cuando formaba los cielos, el que formó los cielos, cuando él lo formó, ahí estaba yo. Cuando Dios trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos arriba, cuando él afirmó las fuentes del abismo, cuando Dios ponía el mar a su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando Dios establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Cuando el Padre hizo todo eso, el Hijo estaba ahí. Por eso es que la pregunta son, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién cerró los vientos? Etcétera. Vamos a la pregunta 9. El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo, como leímos en Juan 3:16. Ahora, ¿cuánto ama el Padre al Hijo? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. ¿Cuánto es que ama el Padre a su Hijo? Porque dependiendo cuánto él ama al Padre, depende de cuánto él nos ama a nosotros. Porque Dios que no amó tanto que nos dio a su Hijo. ¿Cuánto es que ama a su Hijo? Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El amor de Dios a su Hijo está más allá de toda medida, porque todas las cosas
Por tanto, el amarlo a él le dio todas las cosas para que él lo pudiera tener. Pregunta número 10. En virtud de su nacimiento divino, ¿qué heredó el Hijo de Dios? ¿Verdad? El Hijo de Dios aquí hereda algo, porque Él es Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Él hereda? Vamos aquí, vamos a ver esto. Okay. En Hebreos 1:4 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sabemos que Jesús heredó un nombre más excelente que ellos. El Hijo de Dios heredó el nombre de su Padre. Éxodo 23, versículo 20 al 21. Dios le está hablando aquí a Moisés en la montaña, después que le dio los 10 mandamientos, y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Sabemos aquí que el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos que tenía el nombre de su padre mucho antes de Belén, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios era el ángel que estaba con Moisés guiando a Israel por todo lugar que iba. Pablo no dice en Hebreos que el Hijo heredó su nombre, y aquí vemos en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, que este ángel tiene el nombre de Dios. Este ángel otra vez es Jesús y vemos que tiene el nombre del Padre mucho antes de Belén. Por lo tanto, enseñaba que había sido engendrado por su Padre mucho antes de la encarnación. Y Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La misma vida que nosotros vemos que el Padre tiene, ¿verdad? Esa misma vida se le fue dada a su Hijo por herencia. Esta es la vida inmortal y original que el Hijo puede dar a los que creen, como nos dice en Juan 17:2. Esto se hizo también en la creación, cuando el Hijo dio vida a todas las criaturas. La vida del Padre fluye a través del Hijo amado. Okay, el Hijo heredó la vida de su Padre. Versículo 11. ¿Qué nombre tenía Cristo en el cielo antes de venir a la tierra? ¿Verdad? Él tenía un nombre antes de venir a la tierra. Vemos aquí, ya que estamos hablando de nombres, ¿qué nombre tenía? En Apocalipsis 12:7 nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel significa, ¿verdad? El nombre Miguel significa alguien que es como Dios. El único que es como Dios es su propio Hijo. No hay otro que es como Dios. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Verdad? Esta es una buena pregunta y la vamos a responder con Hebreos 1:1 al 3. ¿Qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y esto va a ir con Apocalipsis 12:7. En Hebreos 1:1 al 3 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí preguntó, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comprendéis? El Hijo de Dios es la imagen y semejanza expresa de su Padre. Él es así porque él fue engendrado del Padre. Por eso es que Miguel, que significa quien es como Dios,
es Jesús, porque el único que es como Dios es su propio Hijo, que es la imagen eh, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, vamos a hacer una nota aquí. Se entiende fácilmente que atribuir el nombre Miguel a Cristo, esto lo convierte en un simple ángel o un ser creado. Y eso es por eso es que muchas personas, muchos cristianos, rechazan eh, Jesús estando en el Viejo Testamento como Miguel, porque creen que eso lo hace un ángel. Y esto no es así, porque Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es el príncipe del cielo. En consecuencia, Él es el comandante y el jefe de todos los ángeles. Él es el arcángel. Fue Él quien mandó los ángeles en la guerra en el cielo. Él es el príncipe de los ángeles, así como el príncipe de su pueblo en la tierra. Y esto lo podemos ver en Daniel 12:1. Vamos aquí un momentico a Daniel 12:1. Daniel 12:1 nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cuando nunca fue, etc. El que se va a levantar de donde está sentado es Miguel, y él es el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. En Judas 9:1, vamos a ver otro versículo que tiene que ver con esto. Judas 1, versículo 9. Judas 1, versículo 9. ¿Verdad? Aquí hablando, dice, pero cuando el arcángel Miguel, él es el arcángel o el capitán o el príncipe, el arcángel significa eso como el principal. Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vemos aquí Miguel que eh, estaba disputando por el cuerpo de Moisés, lo quería resucitar. La tradición judía habla que Moisés fue resucitado y fue llevado al cielo, por eso es que no se puede encontrar la tumba de él, creo que es. Miguel es Jesús, el único que puede hablar y, digo, el único que puede resucitar. Como vimos en el Nuevo Testamento, que la vida del Padre le fue dado al Hijo, y si seguimos leyendo, Jesús le da esa vida a quien Él quiera. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Sabemos que aquí, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, como vimos que en Judas, que Miguel, el arcángel Miguel, Jesús tiene aquí que este es Pablo que está escribiendo, y ya vemos que hay solamente un Señor, que es Jesús. Él tiene voz en arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Verdad? ¿Quién es que va a descender del cielo para llamar a los justos? Jesús va a descender del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Vemos que es Miguel. Vamos a ver aquí. Okay. So, la última pregunta que cubrimos, ¿qué nombre tenía Cristo en el cielo antes de venir a la tierra? Vimos que es Miguel, vimos que Miguel es el ángel de Dios que heredó, Jesús también heredó su nombre, igual como el ángel de Jehová tenía el nombre de Dios, y vemos que Miguel significa quien es como Dios, y él es la imagen de Dios, etc. Entonces nos lleva a la pregunta número 12. ¿Eso hace a Jesús un ser divino, digno de nuestra alabanza y adoración? Es esa condición de Jesús siendo el ángel de Dios, el Hijo de Dios, eso lo hace un ser divino, digno de nuestra alabanza y adoración. Vamos a ver aquí en Hebreos 1:8-6. Vamos a ver aquí lo que nos dice. En Hebreos 1:8, hablando del Hijo, dice, más el Hijo dice.
Dios dice esto sobre el Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el versículo anterior, y esto, bueno, en el versículo anterior decía, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. So vemos que en el versículo anterior, 1:6, le está diciendo a los ángeles que lo adoren, y en el versículo 8 que viene después, él llama a Jesús Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Jesús heredó el nombre de su Padre. Él es Dios por naturaleza. Al igual que un ser humano que tiene un hijo, ese hijo también sería un ser humano. Entonces, el Padre, que es divino, que es Dios, él tiene un hijo divino también, y él llama al Hijo Dios y les ordena a todos que lo adoren. Y eso es lo que vemos aquí. Igual como que nosotros vemos cada día que un humano tiene un hijo o una hija, y ese hijo o hija es humano, no por las cosas que pueden hacer, sino es por dónde es que viene su origen, y su origen viene de un ser humano. Igual Jesús, que es hijo de Dios, es divino y es Dios porque Él es hijo de Dios. Y a Él se le adora porque vemos aquí que hasta los ángeles le dijeron que lo adoren. En Colosenses capítulo 2:9 nos dice, porque en Él, hablando de Jesús, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es eso? En el capítulo anterior, en Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces vemos que en el Hijo, corporalmente está toda la deidad. ¿Y por qué? Porque le agradó al Padre. La plenitud de la deidad o la divinidad, Él habita en el Hijo. Él es completamente divino porque su Padre es Dios. En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Nosotros honramos y adoramos al Hijo tanto como el Padre, como dice aquí. Ambos son de la misma naturaleza divina. Nosotros pagamos un honor supremo a Dios cuando honramos y reverenciamos a su Hijo. Y eso no está hablando de una persona y una segunda persona, sino tenemos el Dios que vimos en la primera parte del tema, que es el Padre, y él sí en sí tiene un Hijo. Y cuando honramos al Hijo, también estamos honrando al Padre. Porque qué otra forma más buena para honrar a un padre de un niño si cuando nosotros honramos al niño de ese padre. Vamos al versículo 13. ¿Cuán importante es para nosotros entender que Jesús es el verdadero y literal Hijo de Dios? Porque esto es una cosa que la Trinidad no enseña. La Trinidad enseña que el Hijo de Dios no es Hijo de Dios, sino se hace un rol de Hijo de Dios. So, es muy importante. Vamos a ver qué importante es. No, déjenme no decirlo yo. Qué importante es, acuerdo a la Biblia, que nosotros entendamos que Jesús es realmente el verdadero Hijo y literal Hijo de Dios, no una segunda parte o un hijo que vino a ser hijo después o que hace un rol. So, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Nosotros vemos aquí que si nosotros negamos que Jesús es el Hijo, nosotros tenemos el espíritu de Satanás, que es anticristo. Al hacerlo, nosotros también estamos negando al Padre. ¿Y por qué? Porque otra vez, en la Trinidad nos dice que Dios, un ser Dios, tiene tres personas en ese ser, compone ese ser, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas, no es un hijo literal que tiene separado de él, es una personalidad de él, no un hijo literal. Pero Dios, desde lo que vemos hasta ahora, Dios tuvo un hijo literal, que no su rol, pero
Su forma de hijo vino antes de María. Siempre ha sido un hijo y fue poseído por Dios, fue engendrado por Dios, como leímos. En primera de Juan, y el que niega eso, dice aquí, tiene el espíritu de anticristo. En primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 11, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces vemos aquí que y sabemos, ya hemos leído que siendo hijo de Dios, no vino con María, fue desde antes. Y el Dios dio un testimonio acerca de ese hijo. Y si nosotros aceptamos el testimonio que Jesús literalmente, de verdad, es el Hijo de Dios, no el Dios mismo, sino el Hijo de Dios, entonces nosotros podemos tener vida eterna porque esa vida eterna está en el Hijo de Dios, para que Dios nos dio vida eterna por medio de él. En Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando habla aquí en el Hijo, recuerden que este es el mismo Juan que está escribiendo. El que cree en el Hijo, no estamos hablando en Dios el Hijo, sino estamos hablando en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Y ese es el problema. Muchas personas creen en Dios el Hijo y no en el Hijo de Dios y ven términos así y no entiende el contexto ni lo que Juan está diciendo. El que cree en el Hijo, en el que es el Hijo de Dios, en el mismo Hijo de Dios, tiene vida eterna. No es creer, oh, sí, yo creo en Jesús. No, es ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo literal de Dios. Ese que tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no lo verá, no verá la vida. En otra forma de decirlo, el que rehúsa creer que Jesús es literalmente el Hijo de Dios y no cree en él como el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque la vida eterna otra vez está solamente en una persona, que es el Hijo de Dios. El mismo Juan otra vez nos escribe, por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el versículo anterior dice que Jesús hizo tantas cosas que no se podrían poner todo en el libro que le está escribiendo, pero lo que Juan escribió, las cosas que Juan escribió, continúa el versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pregunta número 14. Algunos están confundidos con respecto a la palabra engendrado. Y ya como vimos en Proverbios, yo sé que en el español no lo usa tanto, pero sí vimos que en el Proverbios 8 sí se usa la palabra engendrado. Muchos están confundidos con respecto a la palabra engendrado. Y la palabra engendrado también en el inglés se usa mucho. Cuando dice hijo unigénito en el inglés, en sí es hijo engendrado. ¿Y qué sucede aquí? Ellos están pensando que ni significa lo mismo que creado. La diferencia entre engendrado y creado se ve claramente cuando comparamos a Cristo con Lucifer antes de su caída. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y Lucifer? ¿Verdad? Vamos a ahora ver la respuesta. Que es un problema que yo también he visto. Cuando yo le digo a las personas, Cristo es el Hijo engendrado de Dios, ellos en su mente, oh, no, tú estás diciendo que Jesús es creado. Y nunca estoy diciendo yo que Jesús es creado. La Biblia nunca dice que Jesús es creado. Es más, ya hemos leído que todo que ha sido creado por Jesús y nada que ha sido creado fue creado sin él. Ya eso lo saca, ya solamente con eso lo saca de que es creado. Pero la gente automáticamente cree que ser engendrado es la misma cosa que ser creado. Vamos a ver aquí lo que nos dice estos versículos sobre la diferencia entre crear y engendrar. Antes de los abismos fui engendrada, hablando de Jesús. Ante lo fuesen las fuentes, las muchas aguas, ante lo que montes fuesen formados, ante los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Ok? Jesús fue engendrado antes que nada fuera hecho. Hablando de Satanás, nos dice en los siguientes dos versículos, en Ezequiel capítulo 28, 13 y 15. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, tapacio, jaspe, crisolisto,
berilo y onice, de zafiro, carpunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sabemos que Jesús fue engendrado y Satanás fue creado, ¿verdad? Dos veces vemos que Jesús fue engendrado y vemos aquí también dos veces que Satanás o Lucifer fue creado. So, Lucifer fue creado, Cristo fue engendrado, mientras que Lucifer fue creado otra vez. Hay un mundo de diferencia entre estas dos palabras. Decir que engendrado significa lo mismo que creado es esquivar a Cristo con Lucifer, ¿verdad? Si decimos que Jesús fue creado, igual que sabemos que Lucifer fue creado, estamos diciendo que Jesús y Lucifer son equivalentes porque los dos fueron creados. Las personas tienen que tener cuidado antes de deshonrar a Cristo en tal manera, en otras palabras, antes de decir que uno está diciendo que Cristo fue creado. Y hay gente que dicen que Cristo fue creado, como un cierto grupo de personas están diciendo que Cristo fue creado. Y niegan entonces que Jesús literalmente es el Hijo de Dios. Lo ponen al mismo nivel que Satanás. Eso es muy importante, no son la misma cosa. Otra cosa, cuando uno engendra, uno está engendrando de la misma sustancia, ¿verdad? Un humano es engendrado porque Dios nos puso a nosotros como ejemplo para los ángeles, que nosotros y para nosotros mismos también. Cuando uno engendra, está engendrando sustancia a sustancia. Cuando algo está siendo creado, algo está siendo creado del nada o de otra cosa. Cuando Dios creó a los animales, ¿de dónde vinieron? ¡Pum! Salieron. Donde no, creo que en el versículo dice, donde no hay nada, Él habló y ¡pum! Apareció. Eso es creación. Cuando Dios creó a Adán, él hizo del polvo de la tierra una cosa completamente diferente y lo cambió y entonces lo hizo a un humano, carne y sangre. Eso es una creación. Pero el engendrar, cuando un hombre y una mujer engendra un bebé, ese bebé viene de la misma sustancia del padre y de la madre. So, es muy diferente el engendrar y la creación. Vamos a la pregunta número 15. ¿Qué, qué, pre- ¿Qué pregunta importante le hizo Jesús al ciego? Ahora, esto es una persona ciega. ¿Qué pregunta importante hizo Jesús al ciego? Oyó Jesús que esto se encuentra en Juan 9, versículo 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. So, que aquí creer en el Hijo de Dios es nuestra línea de vida. Y vemos aquí que Jesús se está declarando él mismo como el Hijo de Dios. Porque en la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego no sabía quién era porque era ciego. Hasta ese punto era ciego. Y Jesús está diciendo, a mí, yo soy ese Señor, yo soy el Hijo de Dios. ¿Verdad? El que tú lo has visto y el que está hablando contigo, él es el Hijo de Dios. Y por eso el ciego creyó que Jesús, con quien le está hablando, era el Hijo de Dios. ¿Por qué es que los judíos mataron a Cristo? Vemos aquí en Mateos, capítulo 26, versículos 63 al 65. Y vamos a ver también Juan 19, versículo 7. Mateo 26, 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. La respuesta a Jesús, ¿verdad?
cuando los judíos le preguntaron si era el Cristo, tú has dicho, que significa, has dicho bien correctamente. ¿Ok? Y lo otro que también quiero que vean aquí es que vemos que el judío o el fariseo, el sumo sacerdote, aquí le dice, ¿eres tú el Cristo que significa el Hijo de Dios? No es cualquier Cristo o cualquier Hijo de Dios, sino es el Cristo específico, el que ellos estaban esperando, que es el Hijo de Dios. Significa que ellos ya conocían que Dios tenía un hijo, que Dios iba a mandar. Y sabemos que ellos ya dijeron que Dios era el Padre, que Jesús dijo que el Dios tuyo es mi Padre. Y ellos reconocían que Dios solamente era uno. Y ellos están diciendo que, aquí están diciendo que ellos conocían desde mucho antes, desde el Viejo Testamento, que Dios tenía un hijo. Y que este hijo es el Cristo que ellos estaban esperando. Ahora, obviamente ellos no querían que él fuera porque ellos tenían otras ideas, otros planes pero y Jesús no estaba haciendo los planes de ellos. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Verdad? Tú lo has dicho, es correcto lo que está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. En otra parte dice eh, Jesús que sí, Él es el Hijo de Dios. Y dice aquí, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Tenemos aquí lo que estaba diciendo anterior, el Hijo de Dios, el que ellos están esperando, que Dios tiene un Hijo, ¿verdad? Ahora Él se encarnó y ahora no solamente es Hijo de Dios, ahora también es el Hijo del Hombre. Porque ahora Él vino, como vino por medio de María, y se convirtió hombre, ahora también es hijo del hombre. Decir hijo de Dios, hijo de hombre, no es la misma cosa. Es la misma persona, pero tienen dos significados muy diferentes. Juan 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esto aquí vemos que Jesús se hizo él mismo hijo de Dios y por eso es que ellos querían matarlo, no que él se hizo Dios. Recuerden, ellos no lo mataron porque él estaba diciendo que era Dios o se hizo Dios. Ellos lo mataron porque él dijo que él era hijo de Dios. Ellos se negaron a aceptar que Jesús era de hecho el hijo de Dios y sabían que tal afirmación lo hacía igual a Dios, como vimos en Juan 10:33. Y si no estoy equivocado, vamos a ver a Juan 10:33 un momento. Cuando él dijo, le respondieron los judíos, por buena obra no te aprendíamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Y cómo es que se hizo Dios siendo hombre? Vamos a ver aquí, en el versículo 3, 33, aquí está. Le respondieron los judíos, no por una obra te aprendíamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Y cómo es que Jesús, cómo es que Jesús para ellos se hace Dios? Vemos aquí en la última parte, versículo 36, vosotros decís, hablando de Jesús, tú blasfemas porque Jesús dijo, hijo de Dios soy, ¿verdad? Al decir que él es hijo de Dios, los judíos entendían que eso lo ponía al mismo nivel que Dios. No porque él es Dios el Padre, sino porque él es el Hijo de Dios y tiene la misma sustancia y divinidad que el Padre. ¿Okay? Um, y la última pregunta que vamos a hacer para este tema, ¿qué gran promesa se les dan a los que creen? Juan 1:12. ¿Cuál es la gran promesa que se le da a los creyentes, a los que creen? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, todos los que creen que Jesús reciben a Jesús como el Hijo de Dios y creen en su nombre, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Él le va a dar potestad a todos esos que creen que Él es el Hijo de Dios en sí, como el Hijo de ser hechos también hijos de Dios. Y para terminar, ¿y qué es lo que recibimos todos lo que son, se convierten en hijos de Dios? ¿Cómo es?
Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, ¿verdad? Porque aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y el Espíritu que recibimos es el Hijo, el Espíritu de su Hijo, el Hijo de Dios. So, en conclusión, terminando, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Él fue engendrado por el Padre en las edades de la eternidad pasada, como leímos en Proverbios. Él no fue creado de la nada, como lo fue Lucifer, sino que él surgió de la sustancia de su Padre, como vimos en Hebreos. Esta es la evidencia y prueba de su divinidad y deidad. Esta fue su enseñanza constante mientras él estuvo aquí en la tierra. Y este es el testimonio de las Escrituras. Ahora, si solo hay un Dios verdadero, el Padre, que cubrimos en la primera parte, que Él tiene un Hijo engendrado, que es Cristo, que cubrimos en esta parte, entonces hay que hacernos la pregunta, ¿qué hay del Espíritu Santo y quién es Él? En la última parte de estas tres partes, de este tema, estas tres partes, nosotros vamos a tocar sobre el Espíritu Santo.